como camionero experimentado, pensé que lo había visto todo en el camino abierto. Los viajes nocturnos eran una rutina y me enorgullecía de mi habilidad para navegar por las carreteras con facilidad. Pero una fatídica noche, todo cambió. Estaba transportando mi carga a través de un tramo desolado de la carretera, la oscuridad envolvía el mundo a mi alrededor. La única fuente de luz procedía de los haces de luz de mis faros, que atravesaban la noche como un salvavidas. Fue entonces cuando sucedió el primer indicio de que algo andaba mal. Por el rabillo del ojo, vislumbré un vehículo en mi espejo retrovisor, sus faros atravesaban el velo de oscuridad. Pero cuando volví a mirar, el vehículo desapareció, dejándome interrogante con mis ojos cansados. Lo descarté como un truco de la mente, atribuyéndolo a las largas horas pasadas en el camino. Pero los extraños sucesos no se detuvieron ahí. Mientras continuaba mi viaje, más vehículos fantasmas aparecieron y desaparecieron en mis espejos, su presencia tanto inquietante como fugaz. Los pelos de la nuca se erizaron y un escalofrío se apoderó de mis huesos. A medida que avanzaba la noche, la actividad paranormal en el camino se intensificó. Vislumbré figuras sombrías cruzando la carretera, sus formas etéreas e indistinguibles. El pánico brotó dentro de mí, pero sabía que detenerme no era una opción, tenía que seguir moviéndome. Mi agarre en el volante se hizo más fuerte cuando una sensación de aprensión me envolvió. El camino parecía extenderse sin fin, el paisaje cambiaba y se deformaba como si hubiera entrado en una dimensión diferente. Estaba atrapado en algún mundo paralelo retorcido, un reino de pesadilla oculto a los ojos de los vivos. Miré mi GPS, buscando desesperadamente la confirmación de que todavía estaba en el camino correcto. Pero la pantalla parpadeó y se distorsionó, mostrando un mapa irreconocible que no ofrecía ningún consuelo. Parecía como si incluso la tecnología me hubiera abandonado en esta prueba extraña y aterradora. En medio de esta pesadilla de otro mundo, noté una figura parada al costado del camino. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de que era un autoestopista, su forma recortada contra la oscuridad. A pesar de que mis instintos me gritaban que pasara, algo me obligó a detenerme. Cuando el autoestopista subió a mi camioneta, un escalofrío me recorrió la espalda. Su presencia se sentía pesada, sus ojos vacíos y desprovistos de vida. Murmuraron algo ininteligible, su voz, un eco hueco en el silencio de la cabina. El miedo corría por mis venas, pero no me atrevía a demostrarlo. El autoestopista me indicó que girara por un camino lateral, sus instrucciones me llevaron más lejos hacia lo desconocido. La desesperación me consumía, instándome a liberarme de este agarre de pesadilla. Pero estaba atrapado, confinado dentro de las paredes de mi camioneta, a merced de fuerzas más allá de mi comprensión. Los minutos se convirtieron en horas a medida que continuaba el espeluznante viaje. El camino serpenteaba y giraba, su camino se adentraba más en un reino donde la lógica y la razón no dominaban. La presencia del autoestopista se cernía sobre mí, sus intenciones desconocidas, pero sin duda malévolas. Mi mente corría con preguntas, mis pensamientos consumidos por la naturaleza de este reino de pesadilla. ¿Era un peón en algún juego de otro mundo, un mero juguete para fuerzas más allá de mi comprensión? El peso de la incertidumbre me presionaba, amenazando con aplastar mi cordura. De repente, el autoestopista habló con una voz que me provocó escalofríos. Me advirtieron del peligro inminente que me esperaba al final de este viaje, instándome a dar marcha atrás mientras aún tenía la oportunidad. Pero dar marcha atrás ya no era una opción, me había aventurado demasiado en este laberinto retorcido. Con el corazón apesadumbrado, seguí adelante, el camino se estrechaba y serpenteaba con cada milla que pasaba. El aire se espesó con una energía sobrenatural, sofocante y opresiva. Podía sentir la presencia de algo antiguo y siniestro acechando más allá de mi alcance, su hambre por mi alma era palpable. A medida que me acercaba al clímax de esta angustiosa prueba, una luz cegadora envolvió el camino por delante. Era un faro de esperanza, una señal de que la fuga estaba a mi alcance. Aceleré hacia él,
mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La luz se hizo más brillante, iluminando la oscuridad circundante con una intensidad cegadora. En una oleada final de determinación, atravesé el velo de luz y emergí en un tramo familiar de carretera. Las ocurrencias paranormales cesaron, como si las fuerzas que me habían atormentado hubieran perdido su control. Continué mi viaje, mi mente se arremolinaba con preguntas sin respuesta. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero los recuerdos de esa noche quedaron grabados en mi conciencia. Me retiré de los camiones, prometiendo nunca hablar de los horrores que había experimentado. El camino me había cambiado para siempre, dejándome con una inquietud persistente y un nuevo respeto por las fuerzas invisibles que existen en las sombras. Hasta el día de hoy, me pregunto si realmente me había topado con una dimensión paralela, un reino donde los límites de nuestra realidad se difuminaban. O tal vez fue una manifestación de mis propios miedos e inseguridades, proyectados en el lienzo del camino oscuro y desolado. Independientemente, llevo el peso de esa noche conmigo, un recordatorio constante de que el mundo no siempre es lo que parece, y que hay reinos más allá de nuestra comprensión que acechan justo más allá del velo de nuestra percepción. El camino guarda secretos, y no todos los que lo recorren salen ilesos. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Era una noche fría y desolada cuando me embarqué en otra entrega nocturna. El peso del agotamiento se aferraba a mis huesos cansados y el camino vacío se extendía ante mí como un abismo sin fin. Los únicos compañeros que tenía eran el zumbido del motor y el inquietante silencio de la noche. Mientras maniobraba mi camión a través de caminos sinuosos, la oscuridad parecía consumir todo lo que me rodeaba. La única fuente de luz era el haz de luz de mis faros, atravesando la negrura como la tinta. Fue en este entorno surrealista donde me encontré por primera vez con el autoestopista. Por el rabillo del ojo, vislumbré una figura parada al costado del camino. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que era una persona, su forma apenas visible en el tenue brillo de mis faros. Sin dudarlo, me detuve, impulsado por un sentido del deber y la curiosidad. La autoestopista era una mujer, vestida con ropas andrajosas que apenas la protegían del frío penetrante. Su cabello despeinado y su tez pálida se sumaron a su apariencia espeluznante. Con voz temblorosa, me preguntó si podía llevarla al pueblo más cercano, alegando que su auto se había averiado. Sintiendo una mezcla de simpatía e inquietud, dudé un momento antes de abrir la puerta del pasajero. Se subió, ofreciendo una sonrisa cortés que envió escalofríos por mi espalda. El camión volvió a la vida con un estruendo y continuamos nuestro viaje a través de la desolada noche. A medida que pasaban las millas, un silencio incómodo se estableció entre nosotros. Robé miradas al autoestopista, sintiendo una energía peculiar que emanaba de ella. Sus ojos, a pesar de su apariencia gentil, tenían una profundidad de otro mundo, un secreto tácito que bailaba en las sombras. Mi mente se agolpaba con preguntas, pero no me atrevía a perturbar el silencio. El camino por delante parecía extenderse indefinidamente, cada milla llevándonos más adentro del corazón de lo desconocido. La autoestopista permaneció tranquila y serena, con la mirada fija en el camino por delante. Los minutos se convirtieron en horas y una espesa niebla comenzó a envolver los alrededores. Se adhería al paisaje como un sudario fantasmal, distorsionando los hitos familiares. Mi inquietud crecía con cada minuto que pasaba, una sensación persistente de que algo andaba terriblemente mal. Y luego, sin previo aviso, el autoestopista desapareció. Casi me desvié del camino en estado de shock, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. En un momento, ella estaba sentada a mi lado y al siguiente, simplemente se había ido. No había rastros de su presencia, ninguna puerta abierta o pertenencias extraviadas. Se había desvanecido en el aire, dejándome solo en la camioneta.
Un silencio sofocante se instaló dentro de la cabina del camión, roto solo por el sonido de mi propio latido acelerado. El pánico creció dentro de mí mientras luchaba por comprender lo que acababa de ocurrir. Busqué desesperadamente los alrededores, con la esperanza de encontrar alguna señal del misterioso autoestopista, pero no había nada, solo el camino desolado y la niebla opresiva. El miedo se aferró a mi garganta, haciéndome difícil respirar. Cada sombra parecía tener una presencia al acecho, y el camino que alguna vez fue familiar ahora parecía extraño y siniestro. Sabía que tenía que escapar de este escenario de pesadilla, pero mi cuerpo se sentía congelado, atrapado dentro de los límites del camión. En un último intento desesperado por reunir mi ingenio, me concentré en el camino por delante. A medida que aceleraba, la niebla se espesaba, lo que hacía cada vez más difícil ver. Formas y sombras bailaban en la periferia de mi visión, burlándose de mí con su presencia etérea. Sabía que tenía que escapar de este reino de lo sobrenatural para encontrar mi camino de regreso a la realidad. Con cada onza de determinación que poseía, presioné con el pie pesado en el acelerador. El camión atravesó la niebla, el mundo exterior se convirtió en un borrón de incertidumbre. Y luego, tan repentinamente como había descendido sobre mí, la niebla se disipó. Me encontré en las afueras de un pequeño pueblo. El brillo reconfortante de las farolas me guiaba de regreso a la civilización. A medida que los horrores de la noche se desvanecían lentamente en la distancia, suspiré aliviado. La enigmática desaparición del autoestopista sería para siempre un misterio, un espeluznante encuentro grabado en lo más profundo de mi memoria. A partir de ese día me volví más cauteloso, desconfiado de la oscuridad que oculta lo desconocido. Nunca más recogí a un autoestopista, sabiendo muy bien las inquietantes consecuencias que podrían acompañar a tal acto de bondad. Mientras reflexiono sobre esa fatídica noche, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si no hubiera escapado de las garras de ese autoestopista que se desvanecía. ¿Me habría perdido en un reino eterno de sombras? ¿Me habría convertido en otra presencia fantasmal rondando ese camino desolado? Pero tales preguntas, aunque rondan mis pensamientos, permanecerán sin respuesta. He decidido retirarme de la vida de camionero, buscando consuelo en una existencia tranquila, lejos de los reinos de lo sobrenatural. Sin embargo, el recuerdo de ese espeluznante encuentro siempre me recordará el delgado velo que separa nuestro mundo de lo desconocido y la importancia de prestar atención a las advertencias que susurran a través de la noche. Era una noche sin luna mientras conducía mi camioneta a través de los tramos desolados de la interestatal. El único compañero que tenía era el zumbido del motor y el brillo del tablero. El camino parecía interminable y la fatiga lentamente comenzó a apoderarse de mis huesos. A medida que pasaban las horas, noté algo inquietante. Por el rabillo del ojo, vislumbré figuras de pie al costado del camino. Aparecieron de repente, como espectros que emergen de la oscuridad, sus formas pálidas iluminadas por mis faros. Sus ojos huecos se clavaron en mi alma y un escalofrío inquietante me recorrió la espalda. Parpadeé, pensando que era solo un truco de mi mente cansada. Pero las apariciones persistieron, apareciendo más frecuentemente con cada milla que pasaba. Todos eran demasiado reales para ignorarlos. Los vi con ropa hecha jirones, ensangrentados y rotos, congelados en expresiones de dolor y angustia. Mi corazón se aceleró y traté de racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era el cansancio que me jugaba una mala pasada, o tal vez eran los restos de algún accidente pasado que acechaba este tramo de carretera. Pero en el fondo, sabía que había algo más siniestro en juego. Las apariciones inquietantes continuaron manifestándose al costado del camino, su presencia se volvió más vívida y aterradora. Sus formas etéreas me hicieron señas, sus silenciosas súplicas de ayuda resonaban en mi mente. No podía escapar de la sensación de que eran almas atrapadas, incapaces de encontrar la paz en el más allá. La duda y el miedo me carcomieron, ensombreciendo cada una de mis decisiones. Cuestioné mi cordura,
preguntándome si las largas horas en el camino finalmente habían pasado factura. Pero cada vez que intentaba ignorar las visiones, se volvían más insistentes, más exigentes de mi atención. Los rostros de las víctimas acechaban mis sueños. Sus gritos de ayuda resonaron en mis noches inquietas, dejándome en un estado de terror perpetuo. El sueño se convirtió en mi enemigo y el camino en mi único consuelo. Pero incluso entonces, no pude escapar de la presencia de las apariciones que permanecieron en la periferia de mi visión. La desesperación me consumía mientras buscaba respuestas. Investigué la historia de la carretera, revisando artículos de noticias e informes policiales en busca de cualquier mención de accidentes o tragedias que pudieran explicar la presencia de estas figuras inquietantes. Y luego lo encontré. Un terrible accidente en cadena que había ocurrido hace años, cobrando la vida de innumerables víctimas inocentes. Armado con este conocimiento, me enfrenté a las apariciones, rogándoles que encontraran la paz y me liberaran de su tormento. Pero mis intentos fueron en vano. Continuaron persiguiendo cada uno de mis viajes, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y los horrores que yacen en las sombras. A medida que pasaban las millas, tomé una decisión. No podía soportar más el peso de su sufrimiento. Con el corazón apesadumbrado, prometí cambiar mi camino, dejar atrás la carretera que me tenía cautiva de estas almas torturadas. Renuncié a mi carrera de camionero, buscando una vida diferente, lejos de los restos fantasmales de ese camino oscuro. Al final, nunca descubrí la verdadera naturaleza de las apariciones o la razón detrás de su inquietante. Algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, permaneciendo para siempre en el reino de lo desconocido. Pero las cicatrices que dejaron en mi alma son un recordatorio constante del terror que soporté. Ahora, cuando recuerdo esos días, me estremezco ante los recuerdos. Las apariciones continúan rondando mis sueños, un implacable recordatorio de los horrores que existen más allá de nuestra comprensión. Puede que el camino me haya liberado, pero su presencia permanecerá para siempre en lo más profundo de mi psique. Por eso, comparto mi historia como una advertencia para aquellos que atraviesan las largas y solitarias carreteras de la noche. Cuidado con la oscuridad que reside allí, porque guarda secreto que en contadas ocasiones pueden dejar de verse. Deje que mi experiencia sea una historia de advertencia, un testimonio de la aterradora realidad de que, a veces, las cosas más aterradoras son las que no podemos explicar. Hasta el día de hoy, cargo con el peso de esa experiencia, cambiado para siempre por los encuentros con las apariciones inquietantes. Ahora vivo una vida más tranquila, lejos de los caminos interminables y los espectros que los acechan. Pero aún así, hay noches en las que escucho sus susurros en el viento, sus gritos de angustia resonando en mis pensamientos. Puede que haya escapado de sus garras, pero las cicatrices permanecen, grabadas en lo profundo de mi alma. Solo puedo esperar que aquellos que escuchen mi historia presten atención a la advertencia y caminen con cuidado por esas carreteras solitarias. Porque hay reinos más allá de nuestra comprensión y, a veces, es mejor dejar que los misterios de la noche permanezcan en las sombras. Y con eso, me retiro del camino, perseguido para siempre por los recuerdos de ese fatídico viaje. Que usted, querido lector, nunca se encuentre con los horrores que acechan en la oscuridad y que sus viajes estén libres del toque de lo sobrenatural. Era una noche oscura y tormentosa mientras conducía mi camioneta por los traicioneros caminos de un bosque desconocido. El denso dosel de árboles altísimos se cernía sobre sus cabezas, proyectando sombras espeluznantes que parecían bailar con malicia. La lluvia golpeaba contra el parabrisas, distorsionando mi vista y aumentando la sensación de aislamiento que me envolvía. Confiando en mi GPS para guiarme a través del laberinto de caminos, confié en su voz electrónica para llevarme a mi destino. Pero a medida que la tormenta se intensificó, la pantalla de mi GPS parpadeó y luego se quedó en blanco, dejándome varado en un mar de oscuridad. El pánico surgió dentro de mí, pero sabía que tenía que mantener la calma.
Sin otra opción, continué adentrándome más en el bosque, con la esperanza de encontrar un punto de referencia familiar o una señal de civilización. Los únicos sonidos eran el incesante tamborileo de la lluvia y el rugido del motor de mi camión. Fue en este estado de aislamiento y vulnerabilidad que me topé con algo que cambiaría mi vida para siempre. A través de las cortinas de lluvia, vislumbré luces parpadeantes en la distancia. Un rayo de esperanza se encendió dentro de mí cuando me acerqué a lo que parecía ser un asentamiento remoto. Mi corazón saltó de alivio cuando vi un grupo de figuras acurrucadas cerca de una pequeña cabaña, buscando refugio de la tormenta. Con cautela detuve mi camioneta, desconfiando del entorno desconocido. Mientras bajaba la ventanilla, el sonido de la lluvia fue momentáneamente eclipsado por un canto distante. Envió escalofríos por mi espalda, pero lo descarté como un truco del viento. Las figuras se volvieron hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad espeluznante. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando noté los extraños símbolos grabados en sus ropas y el aire siniestro que los rodeaba. Sus sonrisas de bienvenida se sentían forzadas, sus movimientos poco naturales. Con una voz que parecía tener un toque de malevolencia, uno de ellos habló, invitándome a unirme a su comunidad, prometiéndome refugio de la tormenta. Las campanas de alarma sonaron en mi mente, advirtiéndome del peligro que acechaba debajo de su fachada aparentemente benévola. El instinto me dijo que huyera, pero quedé atrapado en mi camioneta, a su merced. Mientras la lluvia golpeaba mi camión, traté desesperadamente de encender el motor, solo para encontrarme con el silencio. El pánico se apoderó de mis venas cuando me di cuenta del alcance de su control. Yo era un cautivo, un peón indefenso en su siniestro juego. Los miembros de la secta rodearon mi camioneta, sus cánticos se hicieron más fuertes y fervientes. Sus ojos ardían con una intensidad fanática, y pude sentir la energía malévola que irradiaba de ellos. Entonces supe que querían algo más que mi participación, deseaban mi vida como sacrificio. Observé con horror cómo comenzaron a formar un círculo alrededor de mi camioneta, sus voces subiendo a un crescendo. Las sombras bailaban en la luz parpadeante, retorciéndose y contorsionándose como serpientes en la noche. El miedo se apoderó de mí, apretando mi pecho con fuerza de hierro, haciéndome difícil respirar. En un último esfuerzo por salvarme, busqué frenéticamente cualquier medio de escape dentro de los límites de mi camioneta. Mis manos temblaban cuando agarré una linterna pesada, lista para defenderme de la oscuridad inminente que amenazaba con consumirme. Con una oleada de adrenalina, abrí la puerta, blandiendo la linterna como un arma débil. Los miembros del culto vacilaron por un momento, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Aprovechando la oportunidad, corrí a través de sus filas, sus manos aprensivas me fallaron por meros centímetros. Corrí a ciegas por el bosque empapado por la lluvia, guiado solo por el instinto y una desesperada voluntad de sobrevivir. Detrás de mí, podía escuchar los gritos y lamentos de los miembros del culto mientras me perseguían. Su fanatismo alimentó su búsqueda, instándolos a recuperar su sacrificio perdido. Me topé con un sendero angosto que parecía ofrecer un escape de las garras del culto. Fue un viaje arduo, plagado de obstáculos invisibles y terreno traicionero. Pero con cada paso, podía sentir la distancia entre mí y los inquietantes ecos de sus cánticos creciendo. Después de lo que pareció una eternidad, atravesé el denso follaje y me encontré al borde de una carretera. El alivio me inundó cuando los faros que pasaban iluminaron la oscuridad, desterrando las sombras que habían amenazado con engullirme. Hice señas a un camión que pasaba y su conductor me ofreció un salvavidas para ponerme a salvo. Mientras estaba sentado en el asiento del pasajero, empapado y temblando, miré hacia el bosque por última vez. Las figuras del culto eran meras siluetas contra los árboles distantes, su malévola presencia grabada en mi memoria. Desde ese día en adelante, juré nunca hablar de los horrores que había presenciado. Me retiré de mi vida como camionero, buscando consuelo en el reconfortante abrazo del anonimato.
Pero los recuerdos de esa noche siempre perseguirán mis sueños, un recordatorio constante de la oscuridad que existe en los rincones ocultos de nuestro mundo. Como camionero, he conducido a través de algunas áreas desoladas y espeluznantes durante mis largos recorridos, pero nada podría haberme preparado para los horrores que encontraría en esa fatídica noche. Comenzó como cualquier otro viaje, un camino oscuro y sinuoso que atravesaba un paisaje desolado. Pero pronto, me encontraría cara a cara con una pesadilla que nunca podría haber imaginado. La luna colgaba en lo alto del cielo, arrojando un brillo etéreo sobre la tierra yerma. El silencio era ensordecedor, roto solo por el ruido de mi motor y alguna que otra ráfaga de viento. Fue en esta quietud que vi por primera vez el vehículo abandonado, una vista escalofriante que me provocó escalofríos. Marcas de derrape estropearon el camino, lo que condujo al vehículo sin vida. Sus ventanas estaban rotas y manchas de sangre estropeaban su exterior. Los signos de una lucha estaban grabados en la escena, un recordatorio inquietante de la violencia que se había desarrollado en este lugar desolado. La curiosidad se mezcló con la inquietud cuando salí de mi camioneta para investigar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el peso de la noche cerrándose sobre mí. Pero cuando me acerqué al vehículo abandonado, una brisa helada susurró en el aire, trayendo consigo una sensación de temor indescriptible. Dentro del vehículo encontré pertenencias esparcidas, como si sus ocupantes hubieran sido sacados a la fuerza. Las manchas de sangre eran frescas, un sombrío recordatorio de que podría no estar solo en este camino desolado. El pánico me recorrió las venas, instándome a huir, pero una morbosa curiosidad me obligó a descubrir la verdad. Cuando me di la vuelta para irme, un gruñido bajo resonó en la oscuridad. Se me erizaron los pelos de la nuca y me invadió una sensación de muerte inminente. Me apresuré a regresar a mi camioneta, mi mente acelerada con pensamientos de escape. Cerré la puerta de golpe, la seguridad del armazón de metal del camión me proporcionó una fugaz sensación de seguridad. Pero el gruñido persistió, haciéndose más fuerte y más amenazador. Fue entonces cuando vislumbré unos ojos brillantes en el espejo retrovisor, ojos llenos de hambre e instinto primario. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de que algo implacable y aterrador me estaba persiguiendo. El depredador se acercaba, sus intenciones claras, quería reclamarme como su próxima víctima. El miedo se apoderó de mí, pero sabía que tenía que quedarme dentro del camión, aventurarme en la oscuridad sería una muerte segura. Mientras el depredador merodeaba alrededor de mi camioneta, sus pesados pasos reverberaban en la noche, busqué desesperadamente una forma de defenderme. Me temblaban las manos cuando agarré una barra de hierro del asiento del pasajero y la sujeté con fuerza como si fuera un salvavidas. Era un arma débil contra una amenaza desconocida, pero era todo lo que tenía. El depredador dio vueltas, burlándose de mí con su presencia. Podía sentir su aliento caliente contra las ventanas, sus gruñidos se volvían más feroces con cada momento que pasaba. Me preparé, lista para luchar por mi vida si llegaba el momento. Pero justo cuando pensaba que se había perdido toda esperanza, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Los faros aparecieron en la distancia, sus haces iluminaron el camino por delante. La salvación estaba a la mano, un compañero camionero venía a rescatarme. Cuando los faros se acercaron, el depredador se retiró a las sombras, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. El alivio me inundó, pero el miedo persistente permaneció, un recordatorio constante de los horrores que había enfrentado en ese camino desolado. El compañero camionero se detuvo, la preocupación grabada en su rostro. Rápidamente, le expliqué la terrible experiencia que había soportado, mis palabras se precipitaron en un revoltijo de miedo y adrenalina. Ellos asintieron, entendiendo la gravedad de la situación. Juntos contactamos a las autoridades y reportamos el vehículo abandonado y la escena manchada de sangre. Pero incluso mientras esperábamos que llegara la ayuda, una sensación de inquietud permanecía en el aire. El depredador se había desvanecido,
pero sabía que acecharía mis pesadillas en los años venideros. A partir de esa noche, nunca viajé solo por esos caminos desolados. El encuentro me había cambiado, dejándome con un profundo respeto por los peligros que acechan en la oscuridad. Es posible que el depredador se haya retirado, pero su presencia perduró, un recordatorio constante de que, incluso en la seguridad de un camión, el mundo puede ser un lugar aterrador.